Hermanos, paz de Cristo. Estamos aquí, hermanos, una vez más para traer a ustedes el mensaje de la palabra de este día, hermanos. Reconocemos, hermanos, que ha sido muy difícil, ¿verdad?, la situación para podernos reunir, para estar congregándonos. Pero Dios nos ha dado, hermanos, este medio de la comunicación por medio del YouTube, del Internet, el Face. Así que vamos a comenzar, hermanos. Los invito a que hagamos una oración. Sé que ya todos están conectados y todos están ahí viendo este video. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre, para pedirte, Señor, que pongas, Señor, en el corazón de cada hermano y cada hermana, Señor, amigos que nos visitan por este medio, Padre, que tu palabra caiga, Señor, y que dé fruto, Señor, que sea confortalecido sus corazones y que podamos, Señor, juntos seguir, Señor, avanzando en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, que tu obra no se detenga. Bendice, Señor, mis labios, usa mis labios de barro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sea tu nombre glorificado, Padre. Bendigo, Señor, a aquellas personas que están enfermas, que en este momento están debatiéndose entre la vida y la muerte con esta enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús oro por ellos, por los doctores, Señor, por las enfermeras, por todos los trabajadores, Señor, de los hospitales, Señor, que ellos no descansan, Señor, 24 horas al día están trabajando, Señor, para controlar, Señor, esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús, da fuerzas al cansado, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en medio de las crisis y en medio de estos tiempos. Amén y amén. Hermanos, hoy traigo una reflexión. Como título le hemos puesto el poder de la oración intercesora. Sabemos que la oración, hermanos, tiene poder, pero cuando es de intercesión, hermanos, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con aquellas personas que necesitan de nuestras oraciones. Así que la base bíblica que vamos a tomar hoy se encuentra en Habacuc, capítulo 3, en el versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, la oración del profeta Habacuc es una de las más poderosas que nos podemos apropiar en estos días de calamidad que estamos viviendo alrededor del mundo. Habacuc significa uno que abraza. Y aquí vemos que Habacuc abraza el problema que estaba viviendo su nación al abusar los ricos de los pobres de ese tiempo. La maldad, la ironía, la burla. El mundo de ese tiempo, hermanos, estaba contradiciendo la palabra de Dios, alejándose cada vez de la palabra de Dios. Y Dios levanta a Habacuc como profeta y le hace sentir la necesidad de un intercesor. Así es como mira el profeta a la humanidad, hermanos. Habacuc, en el capítulo 1, hermanos, comenzando el libro, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley, en este caso es la palabra de Dios,
es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este panorama, Habacuc lo estaba mirando con sus ojos carnales, con sus ojos naturales. Estaba mirando cómo el pueblo estaban en una situación donde había abusos, iniquidad. Se habían alejado de la ley, de la palabra de Dios. El pueblo en ese tiempo estaba en una condición muy desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios le permite a ver a Habacuc la condición del pueblo, la condición de la nación de Israel. Bien, hoy como en los días de Habacuc, el pueblo de Dios, la iglesia, los cristianos, los creyentes, nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué las cosas son así? ¿Dónde se encuentra Dios en esta pandemia? ¿Por qué no actúa ya? ¿Por qué permite tanta maldad? Habacuc lucha contra esta y muchas más preguntas porque él estaba mirando una cruda realidad, pero Dios le da una relevante respuesta. Ya que en medio de esta situación, hermanos, debemos de mirar esta realidad con los ojos espirituales, con el lente óptico de Dios. Porque lo que nosotros miramos, hermanos, es pura calamidad, pura tragedia, pura maldad. Eso es lo que miran nuestros ojos. Es una cruda realidad. Así estaba Habacuc mirando con sus ojos naturales la cruda realidad. En el capítulo 1 vemos cómo Habacuc presenta a Dios y le dice: ¿por qué me haces mirar todo lo que está sucediendo? Y al llegar al capítulo 2, el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y me gusta cómo termina este versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol San Pablo cita este versículo a los hermanos de Roma para reiterar la doctrina de la justificación por medio de Jesucristo. Recordemos, hermanos, que los romanos, ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Ellos se creían los más justos de ese tiempo, los más rectos, los perfectos. Por eso fue que crucificaron al Señor. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17 les recuerda: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, le estaba diciendo a los romanos: ¿saben qué? No hay justo. Ustedes no son lo que se creen ni lo que piensan. El Evangelio es la justicia de Dios. Y es revelada por medio de la fe, porque así está escrito. ¿Dónde? Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, escribió: mas el justo por la fe vivirá. La profecía de Habacuc, hermanos, como hoy en estos días sabemos que debemos de estar orando, intercediendo. ¿Ustedes creen, hermanos, que es nomás orar? Gracias, Padre, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud, Señor. Bendice mi familia.
bendice mi trabajo. Hermanos, esto es más allá que una oración. Esto estoy hablando de una oración de intercesión. Estoy hablando, hermanos, de ir más allá de nosotros mismos. No se trata de nosotros, se trata del prójimo, se trata de los que están en crisis en este momento, padeciendo esta fatal enfermedad alrededor del mundo. Es tiempo, hermanos, de ir más allá de la oración. Es tiempo de ir a la intercesión. Ahora yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a usted, ¿será pecado no orar en este tiempo de prueba? ¿Usted qué piensa? Como creyentes, como cristianos, ¿será pecado no orar en este tiempo de prueba? Algunos pensarán que no, porque la pregunta cuando yo les hago a la gente, no, Dios está conmigo, no, yo sí todos los días le pido a Dios que nos cuide, Diosito nos cuida, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del pueblo de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, los que vivimos para Él, los que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Estoy hablando de usted y de mí, hermanos, paz de Cristo. Estoy hablando del pueblo de Dios, de la iglesia. Es tiempo de que entendamos que ahorita no es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Más allá de una oración, necesitamos interceder. Intercesión. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel 12, 23. Otra versión, la Biblia al lenguaje actual, dice así. Biblia al lenguaje actual dice así. En cuanto a mí, yo nunca dejaré de orar a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Dejar de hacerlo sería un pecado. Y claro, hermanos, el profeta Samuel, al igual que Abacú, hermanos, era un hombre intercesor, era un hombre, hermanos, que Dios lo había puesto por profeta. Y todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, eran la voz de Dios, hablando a la nación, hablando al pueblo, hablando a la humanidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho el Señor. Y el profeta Samuel, el profeta Abacú, aquí nos están diciendo es tiempo de interceder. Una oración intercesora. En cuanto a mí, yo nunca dejaré de orar a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Eso es lo que dice la Biblia. Hay muchos profetas. Solo estoy mencionando a Abacú y Samuel, que tenían una vida de oración intercesora. Este es el secreto por lo cual Dios los respaldaba en sus oraciones, hermanos. Su oración no era cualquiera, era una oración de intercesora. Cuando estamos orando de intercesión, hablando de intercesión, hermanos, es que yo me hago a un lado. Juan dijo, es necesario que yo mengüe
para que Él crezca. Cuando estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero hombre de Dios, el verdadero profeta de Dios, se pone enfrente entre el pecado y Dios para interceder. Entre el hombre y Dios para interceder, porque se trata de la humanidad, se trata de nuestra familia, se trata del prójimo. Nosotros, con el simple hecho de haber aceptado a Jesucristo, ya somos coherederos de sus promesas, ya somos bendecidos. Pero hay gente que necesita de nuestra oración. Dios respalda la oración cuando es de intercesión. El profeta Samuel dice: líbreme Dios que yo deje de orar por ustedes, mis amados hermanos. Yo no sé de usted, pero sería mejor que hiciera caso a este mensaje. Todos tenemos que orar de manera de intercesión por este tiempo que estamos viviendo. Debemos de interceder por el mundo entero. Ahorita no es tiempo de orar por nosotros, porque el que ora e intercede ya está cubierto por Dios. Es tiempo de orar por nuestra familia, es tiempo de orar por la iglesia, por los pastores, nuestros líderes. Especialmente, hermanos, no pare de orar por los doctores, las enfermeras, todo el personal que trabaja en los hospitales. Ellos están arriesgando su vida, aún su familia, para que la gente que está infectada pueda salvarse. ¿Cuántas veces hemos ido a un hospital y vemos las cosas muy normal, muy natural? Hoy no se ven de mirar así. Hoy las vemos, hermanos, y tenemos que verlas como gente valiente, esforzada, gente, hermanos, que verdaderamente están haciendo un trabajo heroico. Debemos de interceder por ellos. Nunca hemos leído en la Biblia a alguien que haga oración o que haya orado a Dios y no haya sido intervenido a la mano de Dios. Que no haya venido la mano de Dios en su auxilio. No hay otra forma de vivir en paz. No hay otra forma, hermanos, de tener respuesta y cobertura sin la mano de Dios. Y para que se mueva la mano de Dios necesitamos ser hombres y mujeres de oración, pero de una oración intercesora, una oración que va más allá de lo ordinario. En medio de estos tiempos, Señor, aviva a tu iglesia, aviva a tu pueblo. En medio de los tiempos, haz conocer tu palabra, y en la ira acuérdate de nosotros. Es lo que dice Habacuc. Paz de Cristo, hermanos. No dejemos de orar. Olvidémonos de la comida, olvidémonos del carro, del traje, del vestido, aún del trabajo. Olvidémonos de lujos, olvidémonos de todo aquello que antes nos tenía ocupados, distraídos. Es tiempo, hermanos, de poner a Dios como pronto auxilio de este mundo. Pero necesitamos un pueblo intercesor. Escuche bien esta palabra: intercesor, intercesión, interceder. Es la oración que hoy necesitamos hacer.
quiero, hermanos, terminar con unas palabras de la hija del evangelista mundial, Billy Graham, en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, no hace mucho. El evangelista Billy Graham fue un gran hombre de Dios, usado mundialmente. Fue consejero de presidentes, de reyes. Oraba, le pedían la oración a los presidentes cuando tenían una situación difícil como esta. Este hombre ya partió con el Señor. Y le hacen la entrevista a su hija en un canal de televisión. Le preguntaron, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos, los terremotos ocurran? Y ahora yo puedo decir, ¿cómo puede permitir Dios esta pandemia del coronavirus que está avanzando a pasos agigantados y hasta ahorita no hay una cura? ¿Qué preguntas? Yo no sé qué hubiera respondido en ese momento, si estoy enfrente de unas cámaras, si estoy enfrente de la televisión a nivel mundial. Pero mire, me gusta la respuesta de Anna Graham, la hija de este evangelista. Y ella contesta con mucha seguridad, hermanos. Dice, Dios está más conmovido con todo esto que está pasando que nosotros mismos. Por años le hemos sacado de nuestras escuelas, lo hemos sacado de los gobiernos, de sus agendas, lo hemos sacado de nuestras vidas y así poco a poco ha ido dándonos el gusto de alejarse de nosotros. ¿Cómo podemos esperar la bendición de Dios y la protección si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje de nosotros? Me parece que todo empezó cuando Madeleine Murray Harry, esta mujer fue conocida por promover el ateísmo en los Estados Unidos en los años 80 y fue presidenta de una organización por más de 30 años, quien más tarde fue asesinada por uno de sus mismos empleados por robar una gran suma de una donación. Se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas y le dijimos, está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas, cuando la Biblia nos dice, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, y también le dijimos, está bien. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor muy prestigiado sabía lo que estaba hablando, por tanto apoyamos su consejo y le dijimos, está bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre lo malo y lo bueno? ¿Por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera esto está relacionado con el proverbio. Estamos cosechando lo que sembramos.
En el día a día de nuestro vivir es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios, para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a Él toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno, por qué Dios permite. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios, las redes sociales, el internet, las noticias, la prensa, pero no vemos lo que dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se publican los diferentes tipos de chistes y obscenidades a través de todas las redes, cual fuego en un bosque se consume. Pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa 2 veces o más antes de compartirlo. Irónicamente, así estamos viviendo, hermanos. Ninguna nación o pueblo puede sobrevivir, hermanos, o progresar sin Dios. Hoy, hermanos, todos los gobiernos, las autoridades han reconocido que este problema de la pandemia, del coronavirus, ya no tienen ellos los recursos humanos para pararlo. Miles de personas han muerto en 3 meses. Y quién sabe cuántos más faltan. Hoy están buscando la respuesta. Y muchos se han humillado a pedirle a Dios. Muchos se han humillado a reconocer que solo Dios nos puede ayudar. Si esto lo hubiéramos hecho años atrás, como dice el dicho, otro gallo nos cantara. Pero hemos provocado que las escrituras se cumplan al pie de la letra. Tenemos la esperanza, sí. Tenemos el consuelo, sí. Pero tenemos que tener conciencia. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la clave, hermanos. Iglesia, amigos. Aquí está la clave. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. Los cristianos, los creyentes, los que invocamos el nombre de Jesucristo. Los que reconocemos que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está otro. Y se convirtieron de sus malos caminos. Esperemos que cuando pase esta pandemia, si así Dios nos da otra oportunidad, nos convirtamos de los malos caminos que hemos andado. Si Dios nos da otra oportunidad, si Dios lo permite. Entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bonita esperanza nos da el Señor. Solamente nos pide eso. No nos está pidiendo cosa que no podamos hacer. Solamente si mi pueblo se humilla. Hermanos, quiero orar, hermanos, para darle gracias a Dios por ustedes y cada uno. Pero también, hermanos, voy a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Debido a que necesitamos, hermanos, seguir contribuyendo, hermanos, para la obra de Dios. No me gusta a mí hacerlo yo, siempre hay alguien que lo hace en los servicios, hermanos, pero hoy es mi deber inspirarlos a que sigamos aportando, hermanos, para que la obra de Dios siga avanzando. Tenemos que pagar los biles, ya nos lo dijeron en la iglesia que estamos rentando, tenemos que pagar la renta.
No tengo temor, hermanos, de esto. Tengo más temor de el mal que estamos viviendo que esto. Yo sé que Dios lo va a proveer porque hay gente muy, muy generosa dentro de nuestra iglesia. Y algunos que aún no están bautizados han aportado. Pero quiero hacer conciencia, hermanos, de que necesitamos. Abajo del video, hermanos, usted va a encontrar la información para enviar sus ofrendas y diezmos por medio de 3 aplicaciones que hemos bajado. Usted le hace clic, ahí hay 3 opciones. Y si tienen efectivo, pues hágaselo llegar al hermano Alberto, como les dije la semana pasada. Hermanos, todos, poco o mucho, debemos de ser fieles a Dios. Si tienen efectivo, pues lo ponen en un sobre. Un hermano me lo trajo esta semana. El hermano Alberto, otro hermano. Pero los hermanos que diezman con su tarjeta, hermanos, vayan a la aplicación, hablen con el hermano Alberto. O sea, es parte, hermanos, de nuestra vida cristiana. El mundo no se ha acabado. Y no quisiéramos. Así que los invito, hermanos. También quiero hacer un anuncio antes de que se acabe, hermanos, este anuncio. Quiero hacer, hermanos, tenemos este libro, hermanos, de parte de la iglesia de evangelismo, hermanos. Este libro, hermanos, se nos ha repartido, hermanos, para promover el altar familiar en las casas. Y es muy importante, hermanos. Yo encargué 30 libros, hermanos. Es muy importante, ya me quedan solo algunos 15 más de la mitad, hermanos, pero hay algunos que encargaron. Este libro, mire, hermano, usted lo puede dar por una donación, lo puede recibir por una donación de $5. Pero si no tiene, venga por él, comuníquese, yo se lo hago llegar. Es para que usted, con su familia, usted tenga su altar familiar y que usted pueda llevar las lecciones. Son 52 lecciones cortas para que enseñe a sus hijos y siga practicando. Ahorita que no estamos yendo a la iglesia, siga practicando su vida cristiana. Aquí tenemos todavía como 15, 16 libros. Así que, hermanos, los invito a que vengan a recogerlos. Si los pueden dar los $5 está bien. Si no, pues, venga por él, se los regalamos. Hasta que se acaben, claro. Hermanos, en esta hora pues vamos a hacer una oración. Y así vamos a quedar despedidos. Ahorita se van a comer a sus casas. Bueno, en sus casas hacen su comida, los que ya la tienen. Entregan su ayuno, hermanos. Comuníquense unos con otros, hermanos. Es muy importante la comunicación. Hermanos, les pido 1000 disculpas a los que no me puedo comunicar. Hermanos, son muchas cosas que están sucediendo. Y estoy trabajando en muchas áreas, hermanos. Y no a todos les he podido hablar. Perdón, no a todos les he podido hablar, pero mis líderes de cada célula les encomendé que hablen con sus grupos. Lo que sí pueden estar seguros es que todos los días estoy orando por ustedes y cada uno de ustedes, por sus familias. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, que nos has permitido reunirnos en casa, Señor, y ver, Señor, este mensaje, Señor, por este medio. Señor, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están, Señor, detrás de cada pantalla, Señor, que están escuchando, Señor. Bendigo la vida, Señor, de sus hijos, Señor, de sus esposas, Señor, sus esposos, sus familiares, los que están lejos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por los que están enfermos, Señor, que ya han sido infectados, Señor, por nuestro misionero Alfredo Ruiz en España, Señor. Que tú, Señor, lo saques, Señor, ya que lo detectaron, Señor, este síntoma, Señor, del coronavirus. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que lo sanes, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los doctores, las enfermeras, Señor, todos los que trabajan, Señor, para que este medio, Señor, sea, Señor, avanzando y que la salud, Señor, sea recuperada, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos guardes, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, bendice a los hermanos que ofrendan y que diezman, Señor. Bendice sus trabajos, sus familiares, multiplícalos. Padre, te pido en esta hora, Padre Santo, Padre bendito, que nos ayudes a seguir adelante. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si alguien tiene una necesidad
económica o de comida. Alguien me ha contactado por ahí, les estaba llevando despensas. Háganmelo saber y podemos hacer llegar una despensa. Dios me los bendiga, hermanos.